Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos. La entrevista de este sábado es importante y por importante es oportuna, porque ustedes saben que no se puede a esta hora, sábado 11 y alguito de la noche, no se puede hablar nada de política. Yo de política a ustedes lo que puedo es recordarles lo de siempre. No sacrifique la familia, un amigo, unos amores por la bendita política, que al fin y al cabo ellos se la van, al fin y al cabo ellos van y vienen y no quiero ofenderlos, pero ustedes saben aquella expresión de que un político es un señor terrible que tiene un problema para toda solución. Entonces que la partidocracia, la reinante y la que aspira a reinar se arreglen, ustedes vayan a votar, pero que no se olvide que porque al pueblo dominicano a veces en cada proceso electoral uno percibe como que le va la vida y resulta que a veces lo que le va es la muerte porque la bendita violencia se hace presente. Así que vote por Coride si usted quiere, pero vote y que gane el mejor. A esta hora nada de política. Vamos a hablar de lo importante porque vamos a hablar de coronavirus, vamos a hablar de salud y nos acompaña la responsable de esa área del Servicio Nacional de Salud, la doctora Marian Montes de Oca. Bienvenida, buenas noches, doctora, ¿cómo se siente? ¿Bien? Muy bien, gracias, buenas noches a ti, Pablo. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Doctora, ¿qué es esto? Sabemos que es un virus, sí, pero ¿qué es y qué no es el coronavirus, por favor? Bueno, el coronavirus, como ya lo mencionaste, es un virus que produce afectaciones respiratorias y afecta, originariamente era en animales, pero ya hemos aprendido en el transcurso de esta situación epidemiológica que tenemos mundial, ¿verdad? Porque es una emergencia de salud pública de importancia internacional, así lo menciona la OPS, que también puede ser transmitido de persona a persona. Entonces es un virus que, como hemos leído en todos lados, porque estamos aprendiendo con él, es una cepa nueva del virus coronavirus. Ya tiene nombre, que días atrás no tenía nombre, ahora se llama COVID-19, ¿verdad? Hemos aprendido que saltó de especies, ¿no? Saltó de la parte animal y que así puede saltar a la parte humana y que de humano a humano también ¿Pero ya... es prima de las anteriores? Sí, es primo de los anteriores, exactamente. Tuvimos el SARS, tuvimos el MERS, exacto, y son primos, son de la misma especie, pero otro tipo. ¿Y está confirmado eso de que se puede transmitir sin que el que está transmitiendo presente síntomas? ¿O eso se está estudiando Eso se está todavía? estudiando, Amén. pero en todo virus, Sí. cuando es asintomático, sin síntomas, Sí. el nivel de transmisión es muy bajo. Y esto, por ejemplo, sí sabemos que el coronavirus tiene un potencial de transmisión que va de 1 a 3 personas, que tiene que ver por su capacidad de reproducirse, le decimos en biología y en epidemiología. Okay. ¿Y por qué las muertes o sea, porque uno lleva, por los que trabajamos en televisión diaria, pues para cada programa, vamos revisando, y es increíble, o sea, de una fecha a la otra, pues son centenares más. Uno ni se atreve en este momento a decir cuántos hay en este momento porque uno no sabe en 48 horas por dónde andará eso. ¿A qué se debe? O sea, ¿por qué es tan, en cuanto a la letalidad tan alta que uno ve en cuanto a las víctimas? Aunque esto es en China también. Bueno, toda enfermedad tiene una curva epidemiológica. Ahora mismo estamos en lo que es la elevación, estamos en el pico de esta enfermedad. Todavía no se ha establecido ni la bajada ni la meseta, estamos en el pico. Sí que ha desacelerado un poco, pero todavía hay casos, se presentan casos cada día. La OPS emite unos boletines diarios que están bastante actualizados y en el último boletín del día de ayer vamos por los 40,000 casos, más o menos.
Entonces tiene una mortalidad de un 2%, que es alto. No es tan alto como sus otros primos, como el MERS o el SARS, que tenían mortalidades de 30%, etcétera. Este tiene una mortalidad de 2%, pero todavía es muchas personas las que se mueren con este virus. Entonces, el origen de esto, al inicio se habló de, en la provincia, en la ciudad de Wuhan, se habló de un mercado, se ha hablado de murciélagos, se ha hablado de una sopa de serpientes. Hasta ahora la información de mayor credibilidad que se tiene, el origen, ¿por dónde viene eso? Sí, así como lo menciona. Se ha mencionado eso del murciélago, la serpiente y todo lo demás, pero lo que sí tenemos escrito, ¿verdad?, es que apareció en el mercado de Wuhan, pero por los mariscos, en la especie marítima esta, los crustáceos. Okay. O sea, un asunto de crustáceos, fuera murciélagos, fuera serpiente, y eso está confirmado. Ese se supone que es el punto. Muy bien. El cambio en el criterio del diagnóstico, porque nos dimos cuenta el amanecer el jueves, que de repente hay un aumento de un 10, o sea, se aumentó 10 veces de miércoles a jueves. Uno se sorprendió, buscó, y entonces explicaron que era que se había cambiado el criterio de diagnóstico, como hacen los gobiernos con el Producto Interno Bruto y estas cosas. ¿En qué consistió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, como le comentaba, todos estamos aprendiendo de esta enfermedad, porque la verdad es que es un virus nuevo. Es un virus nuevo y cada día vamos mejorando también en ciertos aspectos, como el que usted menciona del diagnóstico. Quizá ahora ya podemos decir, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en salud pública y en epidemiología, más que nada, es definir casos. Entonces podemos decir que un caso es sospechoso de coronavirus porque tiene el antecedente de estar en el territorio donde está el brote, ¿verdad?, que es Wuhan en este momento, más las características de la sintomatología. Usted sabe que la sintomatología es una sintomatología respiratoria, fiebre alta, tos y dificultad respiratoria. Entonces ya podemos decir que eso es un caso sospechoso y luego ya pasamos a las diferentes definiciones. Entonces quizás en esta parte de lo que es la definición de caso, hemos mejorado en lo que son las pruebas de laboratorio y eso, que también eso ha ido avanzando, igual como ha ido avanzando el tratamiento y la vacuna, que no tenemos ni tratamiento ni vacuna. Pero ¿Posibilidad de? ¿En qué se está? Se está trabajando tanto en el tratamiento como en la vacuna. Ya hay 4 países trabajando en lo que es la vacuna y también en el tratamiento. Está Australia, está Estados Unidos, está China también. Claro. Y la posibilidad es buena. Lo que pasa es que todavía estamos hablando de experimentos, ¿no? Y hay que probarlos, a ver si son beneficiosos para la población o para el paciente. Y eso se toma su tiempo. Estamos hablando de meses, por lo menos. Sí, más o menos. Por ejemplo, un estudio de eso, de ver la efectividad de una vacuna puede ser 6 meses. Sí. Hablamos, doctora, de la transmisión de persona a persona sin presentar sintomatología. Si eso es así, eso no es muy grave, porque si llega un viajero, entra a República Dominicana, todavía no tenía fiebre, no tosió delante del oficial de migración. Entonces, si eso es así, no es muy grave, doctor. Bueno, lo que hacemos los países es que nos preparamos, ¿no? Nos preparamos para estas situaciones y para cortar la transmisión de estos casos, porque eso es algo súper importante. Entonces, si una persona se presenta al país sin síntomas, la probabilidad, como te mencioné, de tú transmitirlo es baja, es muy baja, pero aún así... Pero posible, baja, pero posible. No he leído todavía que sin síntomas sea transmisible. He leído que con síntomas sí. Dice que a diferencia del SARS y del ébola, se podría transmitir. Se podría, ¿me entiendes? Se podría, o sea, esa es la cosa. Todavía usted no... como científica al fin es más... Sí. No, es que todavía estamos en esa... Se nota que es una conversación entre periodista y científica. Todavía estamos en esa probabilidad. Mañana puede ser que ya sea definitorio. Sí. Entonces,
lo que hacemos es igual, le hacemos el screening que te mencioné, viendo los antecedentes, si no presenta síntomas, igual vamos a hacer una búsqueda, vamos a mantenerlo aislado, aunque sea aislado domiciliado en su casa, que no tiene que ser en un centro de salud, porque los centros de salud son para aquellas personas que sí presentan síntomas. Entonces, él tendrá que llevar algunas medidas en su hogar. Las personas que tienen enfermedad de base son las que más perjudicialmente tienen más riesgo de fallecer. En el caso dominicano, hasta ahora, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tan preparados están los hospitales dominicanos? Y otra cosa terrible, si existe, me imagino que sí, el protocolo de atención, qué hacer, cómo hacer. Si eso existe, ¿se están preparando a los médicos dominicanos de los hospitales dominicanos para atender esto? Porque nadie puede decir, o sea, nadie puede asegurar que no va a entrar. Es un asunto que... Excelente pregunta. En República Dominicana sí, se está preparando y cada día avanza más en su preparación. Y es obligatorio, porque ya al ser una enfermedad de declaración de salud pública internacional, la OPS nos coordina a todos y todos tenemos que tener las capacidades básicas para poder responder a esa enfermedad. Entonces se hacen muchísimos esfuerzos multisectoriales, no solamente con el servicio, por ejemplo, que nos toca la prestación del servicio, sino con todas las demás instituciones del Estado. Por ejemplo, entran todas aquellas que están en los puertos de entrada, O sea, como ahí el entra IDAC. aduana, migración. Exacto, todo eso. Entonces ya tienen ellos su proceder, cómo deben de hacer su screening, cómo deben de ¿Qué alertar. es eso de screening, por favor? El screening es exactamente eso, tú detectar a aquella persona que haya estado en territorio chino en un periodo de 14 días. Okay. Entonces, a eso le llamamos, es como esa pequeña alerta, ¿no? Exacto. Entonces, ellos están trabajando, trabajan bastante fuerte, hemos recibido alertas, el país ha recibido alertas, nosotros hemos tenido alrededor de 5 o 6 casos que han estado en observación por haber estado en ese territorio. Y no exactamente en Wuhan, puede ser China, no tiene que ser exactamente en la ciudad, pero en China. Entonces, el Ministerio de Salud Pública de nuestro país está trabajando arduamente en hacer todos esos protocolos de obligatorio cumplimiento, porque son necesarios. O sea, estamos hablando de que se aspira, si es que no se ha logrado, a que en los próximos días, semanas como mucho, demasiado, todo médico dominicano que trabaje en el servicio de salud de la República, oficial de la República Dominicana, tenga en su celular, donde sea, en papel, el protocolo de lo que él debe hacer, cómo debe hacerlo cuando se presente alguien sospechoso de. Estoy hablando si ocurriese a Altagracita, la de Higüey, que nos ampare, que entrara, ya está aquí, tenemos el problema, vamos arriba. Mira, no Por favor. podemos tener pánico. No, pánico no Pánico hay. en que entre un caso, porque es posible, con la comunicación que hay actualmente en el mundo, es posible que entre una persona que haya estado, no vamos a llamarlo un caso, pero que haya estado en ese país, y entonces eso te hace sospechoso, ¿no? Entonces, no podemos tener pánico porque las medidas que tenemos que tomar nosotros, los que trabajamos como asistencia de la salud, Sí. son medidas que la tomamos con otras enfermedades. Son las medidas de higiene, son las medidas de prevención y control de enfermedades, existen protocolos para infecciones respiratorias agudas y aparte de todo eso, como te comenté, lo hacemos coordinado con la OPS. Doctor, lo que pasa es que hay historias tristes en el no manejo de protocolos elementales y fundamentales de parte de médicos del servicio público de salud. Hay más de una historia. Claro. Y si no, porque fue que él no la leyó. ¿Cómo que usted no la leyó? Pero, claro, pero es que ahora mismo no tenemos un protocolo específico porque es una enfermedad nueva, pero tenemos protocolo para atender las infecciones respiratorias en general. Entonces de ese nos vamos a llevar y nos vamos a llevar de todas las recomendaciones de la OPS porque son los que han estado en contacto donde hay el virus. Tenemos que llevarnos Pero de eso. donde quiero llegar es, yo entrevisté hace unos días a la doctora Morales, que es la representante,
y nos dijo eso. O sea, sí hay un protocolo a partir de lo que se tiene, pero aquí está Exactamente. el protocolo. La Sí, pregunta está, mía y es, se despliega. ese protocolo, todo médico que entre, y de eso debe ir también al sector privado obligatoriamente. Sí, O claro, sea, tiene exactamente. todo ese protocolo, Sí, todo lo tenemos, sí. ¿sí? Sí, lo tenemos. Y estamos. Nadie puede alegar ignorancia. Nadie puede alegar ignorancia, Ok. porque eso está en las redes sociales, eso está en internet, está en todos lados. ¿No? Es algo transparente, es algo que lo tira la OPS y se despliega hacia todos nuestros profesionales. Y nosotros, por ejemplo, en el Servicio Nacional de Salud, estamos también a la par de lo que emite el ministerio, porque ellos emiten un lineamiento técnico para que los servicios se preparen para esto, y estamos dando fiel cumplimiento a esa norma técnica. Entonces estamos capacitando. Por ejemplo, en los diferentes hospitales sí se están capacitando los profesionales en muchas cosas, porque Pero incluida esta. exactamente. Pero hay otras, como ponernos un traje cuando sea el momento, porque las personas también creen que el traje de protección personal, que hay de diferentes tipos, lo vamos a usar desde el momento cero. No, eso es en su momento. Entonces estamos capacitándonos en cómo vamos a recibir ese paciente, qué le vamos a poner la mascarilla, qué le vamos a hacer, qué le vamos a preguntar, que si todo lo demás. Y el tratamiento, como te mencioné al principio, no es específico, es por la sintomatología que presenten los pacientes. Lo que siempre hay que tener en cuenta es que estos pacientes tienen que tener un buen soporte hídrico, que esté bien hidratado, y un buen soporte ventilatorio. Ok. Doctora, ¿y los envejecientes? Porque yo del coronavirus no sé por qué no ha llegado y ojalá nunca llegue, pero de la influencia sí. A mí el viejo mío por poco. Saludo al doctor Polanco en Barnilla, a la doctora Félix y al doctor Aguas Vivas. Saludo desde aquí. Por poco se nos va el viejo. O sea, un juidero, una cosa. Sí. Y era un problema de la influencia, no sé si la A o la B. Entonces, a los envejecientes, que hay un cuidado especial, hay un protocolo especial, se maneja esa información. Sí, los envejecientes siempre son una Sí. población de riesgo en todos los sentidos, porque son personas que tienen enfermedades de base, ¿no? Tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen otras cosas. Y la verdad es que en la documentación que actualmente la OPS pone a disposición, son ellos los que más, las personas que tienen enfermedad de base son las que más perjudicialmente tienen más riesgo de fallecer. ¿Me entiende? Aunque hay que tener claro que el 80% de los pacientes tienen sintomatología leve a moderada. Como si estuviéramos hablando de un resfriado, ¿no? Pero sí que es cierto que la mortalidad es más alta en aquellas personas que tienen enfermedad de base. Porque hay lo que llaman ustedes las complicaciones. Exactamente, ahí surgen todas las Ok. complicaciones, ya uno tiene que tener un manejo multidisciplinario, tiene también la medicación, múltiples medicaciones, y entonces lamentablemente las personas mayores sí que es bueno tenerle más cuidado siempre, porque la persona mayor es una persona de riesgo. Algo muy serio que yo no lo sabía y gracias a los médicos amigos, saludos al doctor José Alfredo Español, que es el geriatra de los viejos, y es las vainas de la no sintomatología, doctor. O sea, un envejeciente ya de una edad, 90, 95, de repente tiene un problema y no tiene fiebre, es una cosa muy seria, que eso hay como que socializarlo para que las familias lo sepan. Yo voy a tener que hacer otro programa con el doctor geriatra aquí. Sí, va a tener que hacerlo. Eso no es frecuente, porque tú sabes que una persona envejeciente ha estado expuesta a lo largo de su vida a Sí. muchos virus, bacterias y demás, y crea inmunidad, y entonces ya reacciona su cuerpo diferente a eso, que no es lo mismo con el caso de los niños, que es todo lo contrario, los bebés, ¿verdad? Los bebés no tienen inmunidad y entonces también son una población de riesgo, porque es muy propenso a tomar enfermedades. Hay que lavarse la mano frecuentemente, y sí que es cierto que es importante cómo nos lavamos las manos, porque no. ¿Cómo lo hacemos? La inmensa mayoría, doctora, Exactamente. excúseme.
Lo de la mascarilla, o sea, uno ve que los asiáticos sobre todo lo usan normalmente. Yo estuve en Taiwán hace un tiempecito y la gente anda normal con su mascarilla. ¿Qué tan, pero en verdad, sí, entre científicos ya, o sea, qué tan eficiente es esto del uso de la mascarilla? ¿Qué tan, eso, eficiente es la palabra? ¿Qué tan Sí, eficiente puede ser? es eficiente, Pablo, pero lo Sí. que pasa es que a veces nos encerramos en cositas, pero todo tiene su uso. La mascarilla tiene su uso. La mascarilla es para el enfermo, para que se corte la transmisión hacia los demás. Una persona sana pone esa mascarilla, no. Doctora, deténgase ahí, doctor. Usted ve, por eso que hay que hablar con los que saben. Porque uno pensaba que, bueno, si tú estás en Taiwán y tú ves a todo el mundo con una mascarilla, de hecho, en los países asiáticos se usa la mascarilla no porque tengan el virus, sino por precaución. Lo que científicamente usted me está diciendo que no tiene sentido. O sea, la utilidad de la mascarilla es el no contagio. Exactamente. Y usamos una mascarilla especial para estos casos que son con contagio de gotitas respiratorias que se hacen a través de la tos, del hablar, etcétera, que se llama la N95. Pero es como te expliqué, esa se le coloca al paciente y lo que te permite es que no haya una transmisión hacia los demás. Doctora, hay un tema que es el más importante en lo que se va determinando, se van determinando protocolos y todas estas cosas, es la bendita higiene. Y dentro de la higiene, el lavado de manos. ¿Qué tan serio es el no lavado de manos, la falta de higiene en los hospitales, en la sociedad dominicana? Porque aquí no hay mucha tradición de... por más pelas que a uno le dieron cuando muchacho. Además, me he dado cuenta, y ahí ustedes están viendo un video que vamos a colocar al final del programa, que lo del lavado de manos no es tan simple como uno hace, que no, es una cosa. Háblenme un poco de eso, de la importancia de la higiene y el lavado de manos. Es así como lo mencionas. Mira, por ejemplo, la OPS recomienda que se lave las manos alrededor de 8 a 10 veces al día. Dime, en serio, entre tú y yo. No. Nosotros los médicos recomendamos, por ejemplo, a la población en general que se lave las manos luego de ir al baño. Por ejemplo, elemental. Es la ida de las pelas. Exactamente. Luego de ir al baño, cuando tocas algo sucio o contaminado, cuando, por ejemplo, tienes contacto con con cosas, ¿no? Porque aquí puede haber alguna suciedad, hay que lavarse la mano frecuentemente. Y sí que es cierto que es importante cómo nos lavamos las manos, porque no es, no. ¿Cómo lo hacemos? Exactamente. Excúseme. Tienes que durar alrededor de 30 a 60 segundos, como le llaman comúnmente, de que cantamos 2 canciones de cumpleaños feliz. Oh. Eso es como una pequeña mnemotecnia, ¿no? Para saber cuánto tiempo tú tienes que durar lavándote las manos. Suele usarse mucho en los niños esa mnemotecnia. Entonces, tiene que ser, claro, en toda la mano, porque sabes que muchas veces uno hace así rápidamente y ya nada más estás aquí en la palma, ¿no? Tiene que ser entre los dedos. Sí. Bueno, pues, pero vamos a hacer algo, doctora. Cuenta. Vamos a interrumpir la entrevista y a colocar, para que los amigos vean, este trabajo que hizo la BBC Mundo de Londres y que explica en apenas 3 minutos y alguito esto con lujo de detalles, sobre todo Excelente. El valor de lo visual. Es importante. Vamos a verlo, por favor. Una recomendación fundamental que está respaldada por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos sanitarios es lavarse las manos. Y aunque puede parecerte algo muy simple y que seguramente haces a menudo, hacerlo de forma correcta para que realmente sea efectiva tiene su ciencia. Te voy a contar cómo hacerlo siguiendo el método que recomienda la OMS. Primero tienes que mojarte las manos con agua y usar suficiente jabón para cubrir toda la superficie de las manos. Luego frotarte las palmas de las manos entre sí y después, con la palma de una mano, frotarte el dorso de la otra entrelazando los dedos. Después, palma con palma, entrelaza los dedos y frótalos para limpiarlos bien. Luego frota el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo los dedos unidos y viceversa. Ahora es el turno de los pulgares. Agarra el izquierdo con la palma de la derecha y frótalo con un movimiento de rotación.
haz lo mismo con el pulgar contrario. Ahora toca frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y luego cambia de mano. Después enjuágate las manos, sécatelas con un papel o una toalla de un solo uso y usa ese mismo papel para cerrar el grifo sin tocarlo. Esto tiene que durar más o menos 1 minuto. Una buena forma de calcularlo es, como recomendó hace unos años una asesora de salud del gobierno británico, es cantar 2 veces el feliz cumpleaños. La idea no es hacer solo esto cuando vas al baño, sino varias veces al día. Además, esta recomendación no solo sirve para el coronavirus, sino para evitar otros tipos de enfermedades infecciosas. Por cierto, si no tienes agua y jabón a mano, puedes higienizarlas con alcohol en gel, pero es importante que tenga más del 60% de alcohol. Ahora, además de tener las manos limpias, ayuda también que estén limpias las superficies de muebles y cosas que tocas todo el tiempo, como tu celular, tu mesa de trabajo o tu escritorio. Para limpiarlos puedes preparar una solución con más o menos la mitad de agua y la mitad de alcohol y usar un paño limpio embebido en este líquido para desinfectar las superficies. Ya vio, doctora, que no, eso es lujo de detalle. Otro tema, doctora, el asunto del toser. Terrible. El toser, O sea, sí. no se debe, ok, muy bien, pero hay un error muy generalizado y es el siguiente, doctora. Achú. Eso, no todos, pero por lo menos 10 de cada 12 hacen eso. Sí. Achú, es una cosa terrible. Pero resulta que eso no es así, sino así. Exacto. Pero resulta que uno, y le ocurrió a un conductor de un programa que vi recientemente, él estaba explicando que se debe lo de lavarse las manos y lo del toser. Entonces él decía la importancia de toser con la parte interna del codo, ¿verdad? Claro. Achú, muy bien. De repente sigue el programa y por esas casualidades de la vida, él le toca estornudar. Usted sabe lo que ocurrió, ¿verdad? Claro que se puso las manos. Achú. Entonces, hábleme un poco de esto y qué se está haciendo, se puede hacer, se hará de parte del Servicio Nacional de Salud o el Ministerio, a quien corresponda, para un poco socializar más, que es lo que ya lo pusimos una vez y al final lo vamos a repetir también. Excelente, mira, sí que es cierto, cuando tú estornudas o toses y las manos, pues entonces las bacterias y los gérmenes se quedan aquí en las manos, entonces tendrías que lavarte las manos inmediatamente para poder deshacerse de ese microorganismo. Por eso se recomienda toser con el interno del codo o en el codo en flexión, porque así ya puedes seguir utilizando tus manos, puedes dar tus manos y ya no tienes, ya rompes esa transmisión, ese contagio de ese germen a otras personas o a sitios, por ejemplo. Por eso es la recomendación. Tanto el Ministerio de Salud Pública como el Servicio de Salud Pública, como el Servicio Nacional de Salud, tenemos campañas de promoción y prevención de la salud, donde ponemos toda esta clase de consejos, porque estos consejos son para la población en general, son tanto para la persona como para también los profesionales, porque los profesionales de la salud lo que tenemos que estar muy pendientes en el lavado de manos, tenemos que estar muy pendientes en la medida de protección, en el control de la infección y todo eso, pero esas son medidas generales, básicas, que nos sirven a todos. Entonces, se despliegan campañas donde precisamente se establece todas esas medidas, lavado de manos, cómo toser, qué hacer, etcétera. Por ejemplo, hay otra cosa, los pañuelos. Ay, mamá. Los pañuelos, mejor utilizar un pañuelo de estos desechables, ¿verdad? Y desecharlo inmediatamente. Y a los señores mayores que no podemos salir a la calle sin un Sí, porque tenemos esa cultura. Podemos utilizar el pañuelo de tela, pero con la salvedad de que hay que llevarlo a lavar, ¿me entiendes? Tenemos que tener consciente de que lo tenemos que echar a lavar, inmediatamente dejemos su uso. No en el primer estornudo, pero hay que hacerle su medida al pañuelo. ¿Y no habría la posibilidad de hacer una campaña de concienciación de todas estas cosas? Porque el mundo va cambiando, ya cada vez es más frecuente estos virus, ya hablábamos de sus primos. Entonces de repente, fíjense cómo cayó el tema, que no estaba en agenda, lo del pañuelo. Los señores mayores, no, o sea, yo soy incapaz de salir a la calle sin un pañuelo. Sí, eso es cultural. Es una cosa terrible. Sí, pero pensándolo bien, sacas el pañuelo, el achú,
y lo lo metes guardas. otra, pero ya está. Exactamente, ahí. ya después tienes que lavarlo Ajá. ¿Y no hay algún plan de de la cama. vía divulgación, información, orientación? Y el Estado coloca cuñas de educación, pero sustituir y hacer una campaña para esos temas nodales, fundamentales, Sí. o sea, el tema, estamos hablando del lavado, por ejemplo, el lavado, cómo lavarse, y lo del toser. Esos dos elementos son fundamentales, doctor. Sí, sí, y de hecho hemos empezado con el despliegue de la campaña, ya sea en volantes, ahora mismo lo tenemos, y sobre todo en los puertos y entradas del país, ¿no? Pero sí existe la campaña, de hecho existe toda una estrategia de información, capacitación y promoción de la salud que inició a sus pasos y su planificación. Conjuntamente tuvimos el primer llamado de atención del coronavirus. Perdóneme que insista, pero uno tiene la esperanza, como hay gente del primer mundo y una de las dos grandes potencias del mundo está tan afectada, porque a veces cuando las enfermedades o los virus atacan al trópico, las cosas son más lentas, porque no hay los capitales, no se mueve, la industria farmacéutica es hija de su santa señora progenitora, entonces no se actúa igual. Dadas las circunstancias actuales, existe la posibilidad de que se trabaje a profundidad y que de hecho aparezca la vacuna para pero también para la familia entera, para los benditos primos. ¿Cómo anda eso? ¿Qué usted me puede decir? El nivel, ¿cómo está ese proceso? Bueno, como te dije, he leído de las grandes potencias que están trabajando en esto y están trabajando duro, porque es una situación, como lo hemos mencionado, de una emergencia internacional. Ellos están trabajando duro en esta vacuna. Pero como te comenté al principio, la vacuna, aún ellos puedan conseguirla y ya fabricarla, hay que probarla. Y cuando usted me dice que hay que probarla, Hay que probarla. ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿Esa prueba qué tiempo? ¿Cuántas horas, días, semanas, meses? Son meses, son alrededor de 6 meses que se toma este estudio de prueba de este. O sea, después que llegamos, aquí está la vacuna. Entonces, hay ya que después, probarla, claro. Después que se logre alcanzar la vacuna, viene la prueba que bajo ningún concepto va a ser menor 5 o 6 meses. No, bajo ningún no, tiene concepto. su tiempo, porque tenemos que estar bien seguros de que es buena para el humano, porque no vamos a poner una vacuna que luego sea perjudicial para el humano. Doctora, es pesimismo si uno menciona la palabra pandemia. O sea, existe la posibilidad de que no aparezca la vacuna y esto llegue a países muy pobres, empobrecidos, que es uno de los grandes temores de la Organización Mundial de la Salud, que dice donde está el gran problema es en la gran cantidad de países pobres que si llega, imagínate Centroamérica y el Caribe, no mencionemos Haití por favor, el África más pobre. O sea, ¿qué usted me puede decir en ese aspecto, doctora? Te puedo decir, Pablo, que no estamos exentos al riesgo. Riesgo hay. Todos tenemos riesgo, no solamente por el coronavirus, salimos afuera a la calle, ¿sabes? No, pero en este caso, ¿existe la posibilidad de que se convierta en una pandemia? Y que pandemia es... Pandemia es cuando tenemos global, brotes en diferentes países. Ya global. Global, cuando exactamente. sea un problema global en aumento. Exacto. Puede ocurrir porque no estamos exentos. O sea, exacto. Pero ahora mismo no es una pandemia. No, eso lo sabemos. Lo importante es que usted es un poco aterrizar, porque no se trata de crear pánico, pero tampoco de ocultar, porque si yo no te doy información, tú te la inventas. Es una máxima de la comunicación estratégica que no falla, doctora. Entonces es bueno que se sepa Exactamente. Y como te dije, ya es una situación que está coordinada por organismos superiores por eso mismo, porque tiene su riesgo. Y la recomendación de estos organismos, como es por ejemplo el de la OPS-OMS, es que nos preparemos. Ahí es que está el éxito, prepararse. Okay. O sea, finalmente, ¿qué le diría una experta en el tema al dominicano de a pie, al dominicano común? ¿Qué hacer? ¿Cómo debe comportarse? ¿De qué manera, por favor?
Ah, por favor. excelente. Tómese su tiempo, que estamos entre sureños, no hay problema. Tómese su tiempo. Para la población en común, lo más importante es, como lo mencionamos con anterioridad, y es mantener las medidas de higiene. Eso es súper importante. Y que si tiene alguna sintomatología de tos, dificultad respiratoria y fiebre alta, pues que debe de acudir al centro médico más cercano o a su médico, ¿verdad? Esas son dos de las recomendaciones primordiales. Hay que mantener la calma también, porque tú sabes que tenemos muchas noticias que no son del todo ciertas y que andan por los medios, y eso a veces inquieta mucho a la población. Pero tenemos que mantener la calma, que es clave del éxito, ¿no? Mantener la calma, porque una reacción exagerada trae su problema también. Y sobre todo prepararnos, mantenernos con buenas medidas de alimentación, con hidratación adecuada, vitamina C, eso siempre es importante porque nos aumenta las defensas, alimentación correcta y adecuada, eso también ayuda. Ahora, para todos, para la aprobación y para todos, es prepararse. Hay que prepararse. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a No sabe usted. usted cuánto le agradecemos que haya sacado tiempo para venir a compartir sus conocimientos en un tema de tanta importancia y de tan terrible actualidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la oportunidad de poder estar aquí compartiendo. Y le invitamos a ustedes y a la doctora que veamos de nuevo y despacito este trabajo de la BBC sobre la gran insistente recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Entre otras muchas cosas, lo más importante, caramba, lavarse las manos. Aquí nos enseñan cómo lavarnos las manos. Y así terminamos. Muy buenas noches. Una recomendación fundamental que está respaldada por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos sanitarios es lavarse las manos. Y aunque puede parecerte algo muy simple y que seguramente haces a menudo, hacerlo de forma correcta para que realmente sea efectiva tiene su ciencia. Te voy a contar cómo hacerlo siguiendo el método que recomienda la OMS. Primero tienes que mojarte las manos con agua y usar suficiente jabón para cubrir toda la superficie de las manos. Luego frotarte las palmas de las manos entre sí y después, con la palma de una mano, frotarte el dorso de la otra entrelazando los dedos. Después, palma con palma, entrelaza los dedos y frótalos para limpiarlos bien. Luego frota el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo los dedos unidos y viceversa. Ahora es el turno de los pulgares. Agarra el izquierdo con la palma de la derecha y frótalo con un movimiento de rotación. Haz lo mismo con el pulgar contrario. Ahora toca frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y luego cambia de mano. Después enjuágate las manos, sécatelas con un papel o una toalla de un solo uso y usa ese mismo papel para cerrar el grifo sin tocarlo. Esto tiene que durar más o menos un minuto. Una buena forma de calcularlo es, como recomendó hace unos años una asesora de salud del gobierno británico, es cantar 2 veces el feliz cumpleaños. La idea no es hacer solo esto cuando vas al baño, sino varias veces al día. Además, esta recomendación no solo sirve para el coronavirus, sino para evitar otros tipos de enfermedades infecciosas. Por cierto, si no tienes agua y jabón a mano, puedes higienizarlas con alcohol en gel, pero es importante que tenga más del 60% de alcohol. Ahora, además de tener las manos limpias, ayuda también que estén limpias las superficies de muebles y cosas que tocas todo el tiempo, como tu celular, tu mesa de trabajo o tu escritorio. Para limpiarlos puedes preparar una solución con más o menos la mitad de agua y la mitad de alcohol y usar un paño limpio embebido en este líquido para desinfectar las superficies.